estudiantes que conforman este video tutorial son Lina Dulcey-Kitian, Stephanie Sánchez y quienes habla Sari Torres. El día de hoy le vamos a hablar sobre el Manual de Valoración de Riesgo de Violencia Sexual, más conocido como el CBR-20, que es un método o procedimiento de valoración del riesgo de violencia sexual. Fue desarrollado por un equipo de investigadores de la Universidad Simon Fraser de Vancouver, Canadá, donde los autores son Beer, Hart, Kropp y Webster, que lo elaboraron a partir de la investigación de la alta demanda acumulada sobre los agresores sexuales. Esta prueba consiste en una guía de valoración del riesgo de comportamiento y abuso y agresiones sexuales sobre cualquier tipo de víctimas, conformada por un formato de 20 ítems. El rango de utilización de este manual es de la edad promedio de 18 a 65 años, que se administra de manera individual y un tiempo límite para aplicar. El CBR-20 se ha desarrollado principalmente para su aplicación en lo que son valoraciones de riesgo de violencia sexual en contextos forenses, tanto penales como civiles. Su uso es apropiado en los casos en que un individuo ha cometido o presuntamente ha cometido un acto sexual violento. También se puede aplicar para propósitos distintos de la valoración de riesgo, incluyendo lo que es educación, el entrenamiento, el control de calidad y las revisiones de los incidentes críticos. En ámbitos como la antelación al juicio, también la apelación a previa a la sentencia, admisión en centro penitenciario o psiquiátrico, también en la excarcelación, cumplimiento de condena indeterminado, jurisdicción civil o familiar o control de calidad y revisión de incidentes críticos. Este manual o método es de un uso sencillo para psicólogos y psiquiatras forenses especialistas en el tratamiento de agresores sexuales y técnicos penitenciarios. Está conformado por 20 ítems que se divide en 3 secciones. La primera se llama funcionamiento psicosocial. Dentro de ella implica lo que es desviación sexual, víctima infantil, psicopatía, consumo de sustancias tóxicas, también lo que son fantasías homicidas, también la inestabilidad de pareja y empleo o distintas violencias. La segunda son los antecedentes delictivos. Allí se desprende lo que es la frecuencia, la versatilidad, lo que son los daños físicos, armas, lo que es la escalada, la minimización y también las actitudes prodelictivas. Y la tercera son los proyectos de futuro, donde se habla más que todo de los planes actuales y futuros de la persona y también la aceptación de tratamiento. En otra sección, como lo es trastorno mental, pérdida de apoyo social o contacto a víctimas potenciales. A continuación, hablaremos de los 20 ítems y su respectiva definición. Los siguientes factores hacen referencia al funcionamiento psicosocial. Desviación sexual. Es un patrón relativamente estable de arousal sexual hacia estímulos inadecuados, que causa angustia o disfunción social. Víctima de abuso en la infancia, ya que es un factor de riesgo general de criminalidad, ya sea violencia no sexual y sexual. Psicopatía. Está relacionada con agresiones pasadas, oportunistas y sádicas. Trastorno mental grave. Probablemente es un factor causal de decisiones impulsivas o irracionales para actuar de manera sexual violenta. Problemas relacionados con el consumo de sustancias tóxicas. Está relacionado con un incremento del riesgo de violencia general. Ideación suicida u homicida. Hace referencia a las ideas y pensamientos de causar daño tanto a uno mismo como a otros. Son muy relevantes en la valoración del riesgo. Problemas en las relaciones sentimentales de pareja. Los problemas en las relaciones sentimentales e íntimas pueden ser un marcador de riesgo, predictor de la violencia sexual por su relación con los trastornos de personalidad o con la desviación sexual grave. Problemas de empleo. Puede estar vinculado a la violencia sexual de manera causal, por el incremento de la angustia psicológica general, que muchas veces lleva al aumento esporádico de pensamiento o impulsos sexuales desviados. Antecedentes de delitos violentos no sexuales. Este factor podría ser un marcador de riesgo que refleja la presencia de un trastorno de personalidad o actitudes antisociales. Posiblemente está relacionado con la probabilidad, frecuencia y gravedad de la violencia sexual futura.
Antecedentes de delitos no violentos. Los antecedentes criminales generales, ya sean no sexuales y no violentos, son un factor de riesgo de violencia y de violencia sexual en los delincuentes y pacientes forenses. Fracaso en las medidas de supervisión previa. Las personas que han violado las condiciones de la libertad condicional o la supervisión comunitaria tienen un riesgo incrementado de delinquir y de cometer actos violentos. Los siguientes ítems hacen referencia a los delitos sexuales. Frecuencia elevada de delitos o agresiones sexuales. El número de delitos sexuales cometidos en el pasado es uno de los factores relacionados de un modo más fiable con la reincidencia de violencia sexual. Tipos múltiples de delitos sexuales. Se considera que es importante tener en cuenta este factor a la hora de llevar a cabo una evaluación clínica del riesgo. Daño físico a la víctima de los delitos sexuales. Este factor es probablemente un marcador de riesgo que refleja la presencia de desviación sexual, así como actitudes que apoyan o consienten la violencia sexual. Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales. Podría estar relacionado con la probabilidad, frecuencia e inminencia de la violencia sexual futura. Progresión en la frecuencia o gravedad de los delitos sexuales. Ciertas personas muestran un patrón claro de progresión en la comisión de actos de violencia sexual. Minimización externa o negación de los delitos sexuales. En la biografía clínica, a menudo se sostiene que los agresores sexuales minimizan la gravedad de los actos de violencia cometidos previamente, reducen la responsabilidad personal de sus actos violentos o incluso niegan totalmente estar involucrados en la violencia cometida anteriormente. Actitudes que apoyan o consienten los delitos sexuales. Las personas que realizan comportamientos delictivos violentos respaldan actitudes, creencias o valores sociopolíticas, religiosas, subculturales y personales, ya que apoyan o consienten su comportamiento. Y los últimos ítems hacen referencia a los planes para el futuro. Carencia de planes de futuro realista. Las personas que fracasan en elaborar planes adecuados, seguros y realistas para conseguir el alta de una situación tienen un riesgo incrementado de criminalidad y violencia posteriormente a su puesta en libertad. Actitud negativa hacia la intervención. Las personas que rechazan apoyo penitenciario o sanitario o que carecen de motivación para hacer uso de este apoyo tienen un riesgo incrementado de criminalidad y violencia. Los ítems se codifican en una escala de 3 puntos, de acuerdo con la certeza de que los factores de riesgo estén presentes o lo han estado en algún momento del pasado. Iniciando con la N, que indica que de acuerdo a la información recogida durante la valoración del tema, el factor de riesgo está ausente. El signo de interrogación indica que el factor de riesgo está posiblemente o parcialmente presente. La S indica que el factor de riesgo está claramente presente y de forma indiscutible. Y la O indica que cuando no hay información disponible sobre un ítem en particular o si se considera que la información disponible no es en lo absolutamente fiable. Con estos factores es donde prácticamente podemos contar con la fiabilidad de todas las preguntas recogidas durante la entrevista con el Los paciente. elementos, recursos o materiales empleados para este método es una hoja de codificación, lápiz y borrador. Buenas tardes, el día de hoy, 18 de mayo de 2018, nos encontramos con la señorita María Fernanda Galvis, a la cual le vamos a hacer unas preguntas para realizar el chequeo de la prueba CBR20. ¿Saben qué lugar nos encontramos? Sí, nos encontramos en el consultorio de la doctora Estefania Sánchez. ¿Qué día es hoy? 18 de mayo del 2018. ¿Qué edad tiene? 20 años. ¿Escolaridad? Estoy en la universidad. Listo. Entonces vamos a iniciar con las preguntas. ¿En algún momento de su vida ha sentido alguna atracción por personas del mismo sexo? Sí, la mayoría de tiempo. ¿En su infancia experimentó algún tipo de abuso?
ya sea físico o sexual. Sí, cuando fui niña. ¿En algún momento de su vida ha asistido a alguna intervención psiquiátrica o psicológica? He querido hacerlo, pero nunca he tenido como la facilidad para poder asistir. ¿En algún momento de su vida ha consumido algún tipo de sustancias? Sí, fumo cigarrillo, también fumo marihuana y bebo muchísimo alcohol. ¿Algún momento de su vida ha tenido pensamientos suicidas o homicidios? En muchas ocasiones, más que todo suicidios. ¿Se le ha dificultado mantener relaciones íntimas estables? Sí, con mis parejas pues siempre he tenido ese pequeño problema porque siempre como que pues busco de otras personas como para poder saciar esa necesidad que tengo y no solamente con mi pareja sino con otras pues, personas externas. ¿Se le ha dificultado establecer y mantener un empleo estable? Sí, muy poco pues busco trabajo, solamente cuando tengo la necesidad de hacerlo y nunca me conformo con lo que tengo, siempre quiero buscar otro o me canso muy rápido con lo que estoy haciendo. ¿Presenta antecedentes de violencia no sexual grave? Pues sí, cuando pues era más joven siempre me gustaba como influenciar a mis amigas de que hicieran cosas pues basadas en el sexo con sus amiguitos o con los niños que se encontraban alrededor. Me gustaba hacer eso. ¿Presenta antecedentes de conducta criminal no violenta y no sexuales graves? Pues sí, anteriormente yo solía tomar pues muchísimas cosas, por ejemplo robar, me robaba mucho a mi madre, dinero, sometía a otras personas a hacer también lo mismo que yo hacía, consumía pues alcohol y también insistía en que las otras personas también lo hicieran. Eso es lo que más he hecho. ¿Ha cometido algún acto de violación mientras estaba bajo supervisión comunitaria? No. ¿Ha cometido actos de violación sexual frecuentes o ha estado en riesgo de cometerlos? He estado en riesgo de cometerlos. ¿Ha cometido diferentes delitos sexuales? No. Mientras cometía delito de violación sexual, ¿le ocasionó daño físico grave a la víctima? Pues yo siempre he tenido como la iniciativa de hacerlo, pero nunca me he atrevido como tal a ocasionarlo. ¿Ha utilizado armas o amenazado a muerte mientras cometía el acto de violación sexual? No. ¿Con qué frecuencia se presentaron los abusos a lo largo de su vida? Pues cuando yo era niña, una persona que era llegada a la familia me sometía a esas cosas, pues yo jugaba con dos de sus hijos y pues en la misma casa de donde ellos vivían, siempre me separaba del grupo con quien yo me encontraba, pues, con los niños. Y nos íbamos, pues me llevaba hacia la parte de atrás de la casa y pues allá me arrinconaba y pues me tocaba y también me introducía pues su miembro o muchas veces me acariciaba con él. Lo hacía pues cada vez que se le presentaba la oportunidad de hacerlo, cuando yo iba a jugar con ellos, me daba miedo, pero siempre buscaba la forma de que yo fuese a ese lugar. Y en dos ocasiones recuerdo que fue que él hizo eso. Y pues también hubo otra persona que también era llegada a la familia que siempre me hacía, pues me tocaba. Le gustaba tocarme,
estaba haciendo no era nada malo. Y así lo hizo solamente, lo hizo en una ocasión. Y en la otra persona, pues en las ocasiones que me tocaba. Enumere del 1 al 10 qué tan grave o leve fueron los actos de violencia sexual en su pasado. 10, porque la verdad pues no he tenido como un crecimiento como ser humano y como mujer totalmente normal, que me da ciertos temores los hombres. No me gusta sentirme totalmente pegada o muy cerca de ellos. Hay muchísimas cosas en mí que no son totalmente normales y he tenido conocimiento porque he indagado un poco con los comportamientos que yo tenía, de que realmente el que me gustan las niñas y el querer hacerle daño a otra persona, pues no es totalmente normal y también es el temor que le tengo pues a los hombres. Entonces, 10, le doy una calificación de 10 porque realmente sí me hicieron mucho daño en mi infancia, muchísimo daño. ¿Por qué cree usted que una persona abusa de otra sexualmente? Porque está enferma, porque realmente no está viendo la cabeza. Algo le hace falta o simplemente le satisface ver el dolor de la otra persona y desde ahí pues le hace como algo totalmente mal en ellos, totalmente mal, porque cómo van a abusar de una niña de prácticamente pues en su infancia, ni siquiera está desarrollada físicamente y insisten en eso, en hacerlo. Pues yo digo que eso no es normal. ¿Ha fracasado en establecer y mantener planes de futuro realistas? Pues ahorita estoy estudiando, tengo tantas cosas por hacer, pero a veces me da como miedo o no sé qué es lo que sucede de tantas cosas que yo quiero hacer, que ninguna de todas esas cosas logro como cumplir. Por ejemplo, siempre quise hacer un curso de música y asistía, pero nunca lo terminé. Escribí muchísimas cosas, me encantaba escribir y así de la nada pues me volví a hacerlo. Entonces pues ahorita en la universidad estoy probando para ver, quiero graduarme, quiero tener un título profesional y pues esperar a que funcione. ¿Qué actitud tiene hacia la intervención? Pues yo quiero realmente terminar esto porque siento que ya es como suficiente. He dejado pasar mucho tiempo por temor a enfrentarme de nuevo, a recordar todo lo que pues me marcó totalmente mi vida y siempre le voy a hacer este tipo de cosas por lo mismo. Y pues yo quiero seguir asistiendo. Esta última pregunta ya terminamos la lista de chequeo, entonces pues espero que estés muy bien y gracias por tu colaboración. Vale, gracias a ti. Su primer abuso lo ocasionó el padre de sus primos, quien en ocasiones cuando ella iba a su casa a jugar con ellos, la llevaba a la parte trasera de la casa, intentaba tocarla y en 2 ocasiones pues la penetró. El segundo suceso se presentó por una llevada de la familia, quien estando en una habitación acostados con sus primos empezó a tocarla levantándole la ropa interior y diciéndole en el oído que lo que estaba sucediendo no era nada grave, que él no le estaba haciendo daño y que no fuera a llorar ni a gritar.
María Fernanda Galvis acude a una intervención psicológica ya que observa que estos comportamientos que se presentaban anteriormente le están afectando su vida personal y social y teme llegar a causarle daño a diferentes personas.